por ejemplo, el alcalde dice, pero yo no sabía que mi regidor estaba cometiendo un hecho de corrupción. ¿Cuántos años está trabajando con él? Estoy trabajando 3 años. Tú tenías que haber sabido. Como la ciudadanía no respeta normas, cree uno que a través del soborno se pueden solucionar las cosas. Muchos creen que corrupción es dinero. Y dicen, no, pero no hay desfalco económico. No, pero el solo hecho ofrecimiento, la sola aceptación, ya configura un hecho de corrupción. Y la población dice, pero el fiscal sobreseyó la investigación. El fiscal archivó la investigación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están amparando la corrupción? Y eso no es así porque... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y público en general que nos están observando en esta oportunidad. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Sergio Emerson, soy abogado especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y también apasionado en diferentes temas como puede ser los viajes. Me encanta viajar muchísimo y también me gusta los deportes de aventura y por supuesto que sí el fútbol. Me encantó su presentación, doctor. Doctor, siguiendo un poco la mecánica de del podcast que estamos realizando acá, queremos conocerlo un poco, pero conocerlo no solo en el ámbito profesional, sino también conocerlo en esta primera oportunidad como estudiante. Usted, por supuesto, al igual que muchos de nosotros, tuvimos nuestra época escolar, llegamos a la secundaria y llegamos al punto en que teníamos que elegir la carrera. ¿Cómo usted se anima a elegir la carrera de Derecho? Muy bien, claro, por supuesto que sí. Yo creo que toda persona que decide estudiar Derecho, en el caso ya de quienes ya son abogados, han tenido un motivo, ¿no? Una motivación por la cual deciden estudiar esta fabulosa profesión, así como lo ha señalado la poderosísima carrera de Derecho. En el caso mío, la primaria, bueno, me gustaban las películas. De hecho, vi la película de Tom Cruise, que es Cuestión de Honor. También vi la película del Abogado del Diablo. De una u otra forma, estas películas me marcaron. Mi papá no es abogado, pero las veía y me llamaron muchísimo la atención. La forma en la cual un abogado se expresa, la forma en la cual se dirigían en los tribunales, defendían las causas justas. Me recuerdo ese término claramente hasta ahora. Pero posteriormente a ello, cuando mis papás ya un poco ya más grandes, a los 12 años aproximadamente, deciden comprar un terreno. Entonces yo los acompaño para los trámites y lo teníamos que llevar a cabo con un abogado. Entonces, al momento que yo ingresé, la forma en la que el abogado se expresaba, hablaba, señalaba qué es lo que se tenía que hacer y demás, y los llevaba a diferentes lugares, me empezó a apasionar este mundo jurídico, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros cimientos por los cuales yo posteriormente decido estudiar la carrera de Derecho, tanto por las películas y tanto por el tema de la compra del terreno. La verdad, siéndole sincero, tiene un inicio o un gusto hacia la carrera de una manera similar a la mía. Yo también recuerdo que elegí la carrera por específicamente algunas películas que me llamaron la atención. Y, a ver, evolucionando un poco más en su rumbo profesional. Se decide por la carrera de Derecho. Me imagino tal vez que aún no sabía una especialidad, pero al menos ya la carrera. Eligió una universidad, terminó ingresando a la universidad, tuvo varios años de estudios como todos los profesionales, y esos años a muchos nos marcan. A mí me han marcado, estoy seguro que a usted de alguna manera particular lo han marcado. ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿Algún profesor que le haya llamado la atención, que le haya dado un rudo pero cierto mensaje? ¿Alguna amistad particular que recuerde? ¿O algo que hasta ahora tenga en su memoria bien claro acerca de su etapa universitaria? En realidad son 6 años la carrera, entonces hay varias anécdotas que he pasado, muchas bonitas, algunas un poco desagradables, pero vamos a ir por los aspectos que nos han marcado. Por ejemplo, el primer año, cuando uno empieza y es cachimbo, ¿no? El tema del cachimbo es una etapa muy maravillosa. De hecho, uno empieza con bastantes expectativas las primeras clases y tenía colegas que al parecer se tomaban muy en serio también el tema de la profesión, porque recuerdo que las primeras clases, mientras que nosotros veníamos con polo y demás, ¿no? O sea, bastante sport, habían colegas que venían con terno, con saco, con corbata, el primer día de clase.
Lógicamente luego entendimos porque muchos de ellos, sus papás eran abogados y ellos como que ya se centraban en el tema de la carrera, ¿no? Venir con saco y todo ello. Entonces es uno de los aspectos que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Estando en el primer año de la carrera. Luego el conocimiento de parte de muchos docentes, eminentemente. De hecho he tenido muy buenos profesores, por ejemplo, en Derecho Laboral, Derecho Procesal también, Derecho Constitucional. Y algo bastante que nos enseñaban era de que teníamos que seguir leyendo, ser estudiantes toda la vida, porque ellos ya marcaban lo que hasta ahora nosotros vemos son las diferentes cambios y modificaciones pues, que hay a la norma y al código. Nos decían que ustedes tienen que estudiar bastante. Y quizás lo que les estamos enseñando ahora cuando terminen ya sea derogada. Y dicho sea de paso, ¿no? A veces cuando uno sale de la universidad, mucho de lo que ha aprendido, muchos de esos casos, por ejemplo, se han derogado y por ende uno tiene que estudiar constantemente, ¿no? Otro de los aspectos que recuerdo es cuando teníamos que juntarnos, porque nosotros nos juntábamos entre varios colegas, varios amigos, y estudiábamos toda la noche. Eso era uno de los puntos, acompañado del café. De hecho, esos momentos que entre conversación y estudio me gustaba bastante y lo he disfrutado mucho a nivel de la universidad. Y se nota, doctor, que disfrutó sus 6 años y recuerda bastantes puntos bien interesantes y emocionantes, no tengo la más mínima duda. Y luego viene, ya estamos terminando la carrera, y viene una pregunta importante, que a veces nos demoramos mucho en responder, otros la pueden responder más rápido. ¿Por qué la especialidad? ¿Por qué dentro del mundo del derecho, que existen tantas ramas, Claro. cómo usted finalmente termina eligiendo la rama penal? ¿Fue desde un inicio? ¿Tal vez hubo un cambio de rama en el camino? ¿Tal vez se demoró? ¿Cuál fue su historia en particular? Bueno, de hecho, en el caso mío, tuve la suerte de tener muy buenos docentes, docente, como le explicaba, en la materia laboral, en Derecho Penal, también en Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional. Actualmente yo tengo una especialización en Derecho Penal, en Derecho Constitucional, ¿no? Y gestión pública. O sea, son tres ramas. Muchas de las personas cuando me ven dictando los diplomados piensan que soy un penalista puro, ¿no? Pero aparte de eso, me gusta la rama del derecho constitucional. Entonces, estaba en ver ahora qué maestría llevo y tenía esa duda. Constitucional, derechos humanos, derecho penal. Y como ya me encontraba trabajando en el Ministerio Público, y ahí vemos, pues, yo trabajo actualmente en una fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios de aquellos tiempos también, entonces veíamos materia penal. Entonces, por ello que me inclino más en la rama del derecho penal y es de ahí hasta ahora donde, bueno, estoy abocado a temas netamente penales, ¿no? Sin dejar de lado también el tema constitucional, que es un aspecto que me gusta bastante. Acaba de decir algo bastante interesante y que también abre paso a esta siguiente pregunta, porque también tenía interés en esto. Nos acaba de confirmar que usted desde hace tiempo y hasta actualmente está trabajando en una fiscalía anticorrupción. ¿Cómo llega a esta fiscalía? Es decir, ¿cómo pasamos del doctor Chávez, que ha salido de la universidad, que ya tiene su bachiller o tal vez título o tal vez colegiado, y cómo ingresa usted al Ministerio Público y cómo tal vez va avanzando dentro de la institución? Sí, de hecho es algo bastante interesante porque en los primeros 2 años, incluso 3 años, estuve haciendo prácticas en un estudio jurídico. Entonces el plano de litigio particular me llamaba mucho la atención. El defender las causas justas, el tener que ir al juzgado, incluso a la fiscalía también, elaborar lo que eran los diferentes escritos para presentarlos a la fiscalía, ir a las audiencias. Era bastante interesante, ¿no? El mundo particular. De hecho, los primeros 3 años de la carrera yo pensé que iba a ser abogado litigante particular porque me gustaba bastante. Pero ya a partir de mediados del 3er año empiezo a indagar sobre una institución porque empiezo a ver un poco más sobre los roles de los sujetos procesales y veo el rol del Ministerio Público. Y algo que me llamó mucho la atención es que a la Fiscalía le dicen el defensor de la legalidad, defensor de la sociedad, tiene carga de la prueba. Y eso me llamaba mucha la atención. Entonces empiezo a indagar sobre primero quién es un fiscal y demás. Y digo, ¿dónde trabaja un fiscal? Trabaja pues en el Ministerio Público, trabaja en la Fiscalía. Y ahí empiezo a tener un dilema existencial. Realmente lo mío es ser un abogado particular, ya que estamos en un estudio jurídico,
o postulo a una institución como es la Fiscalía y decido hacer carrera fiscal. Y opto por lo segundo, opto por ingresar al Ministerio Público, postulo, obviamente, ¿no? O sea, hay que prepararnos. Entonces, ingreso a la Fiscalía y ahí inicia hasta hoy en día mi vida a nivel del Ministerio Público, ¿no? Pero por lo que le acabo de señalar, esa búsqueda de ver cómo una institución como la Fiscalía, para muchos bastante incomprendida, ¿no? Pero que tiene objetivos bastante nobles a nivel social, ¿no? Que busca, como le señalo, la legalidad y defender de una u otra manera los derechos también de quienes denuncian estos acontecimientos delictuosos que lamentablemente día a día se suelen dar. Y bueno, para finalizar esta primera parte, para conocerlo un poco más, dentro de su presentación, usted mismo dijo que le gustan mucho los viajes. Es intrépido en ese aspecto. Sí. Acá mi duda es, ¿desde cuándo usted tiene este apego y tal vez cómo lleva, por supuesto, su vida profesional sin dejar de lado este gusto que usted tiene? O sea, ¿cómo se da esas escapaditas o cómo disfruta estos momentos? Bueno, en realidad tengo dos hobbies. Uno es el deporte y el otro es el viajar. En la universidad jugaba básquet, también jugaba fútbol, jugaba los fulbitos y todo ello, pero más me inclinaba por el tema del básquet. Me encantaba ello, ¿no? Y aparte de eso, que hacer deporte te permite liberar muchas cosas, incluso el propio estrés. A veces en la universidad uno está estudiando bastante, vienen los exámenes parciales, entonces uno se va muchas veces sobrecargando con estudiar bastante, pero hay que también aliviar esa tensión. Y yo lo aliviaba con el deporte. Me gustaba el deporte. Y aparte de eso, no hay que olvidar de los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano también. Cuando uno practica deporte, incluso en el caso mío, asimilaba mejor las cosas, la lectura y demás. Me encantaba, incluso hasta ahora. Me doy por ahí algunas escapaditas para poder jugar fútbol. En el caso de los viajes, gracias a mis padres, les gustaban viajar bastante. De hecho, nos llevaban también cuando tenían que viajar a Cusco, Arequipa, por ahí. Entonces, nos solían llevar. Ya luego, con los amigos empecé a viajar y actualmente pues con el trabajo a veces es un poco complicado. Uno tiene que aprovechar las vacaciones, si es que realmente las puedas tener también, y lo otro aprovecho los feriados, ¿no? De hecho, he tenido algunas programaciones, y ahora más que nunca, he tenido algunas programaciones de dictado de clase en feriados en las cuales yo he optado por dictar en otros días porque es preferible recargar de energías para volver al 100%, porque si no te recargas de mucho y haces las cosas pero al 80%. Prefieres estar al 100% y por eso busco los feriados básicamente para irme de viaje, ¿no? Si es que se pueda. Si no se puede, ya pues bueno, en casita buscando practicar algún deporte. Usted lo ha dicho claramente, mente sana, cuerpo sano. Me agrada ese equilibrio que usted busca y tiene hasta la fecha. Ahora vamos a pasar a un segundo momento que tenemos en este podcast, en el cual queremos preguntarle algunos temas, pero para conocimiento público. Algunos temas que a veces no entendemos un recién estudiante de Derecho o un ciudadano común y corriente u otro profesional, pero que no se dedica al derecho y aún así queremos y debemos saberlo. Precisamente su especialidad y su ámbito laboral es el tema de la corrupción. Una primera pregunta para el público en general. Cuando se habla de corrupción, muchas veces pensamos primero, es un gran exponente en ese tema, lo que ha ocurrido con Odebrecht, lo que ha ocurrido con los cuellos blancos del puerto, temas de corrupción en altas esferas de poder. Es bastante mediático este tema. Sin embargo, esta es, digámosle, la alta corrupción. Pero la corrupción empieza desde abajo. ¿Cuáles son, en su experiencia y ejemplos muy comunes del día a día, cuáles son actos de corrupción que ocurren y que debemos de poder identificar para eventualmente denunciarlos? Sí, todo inicia de una problemática social, de la falta de confianza precisamente a las autoridades. La población ya no confía mucho en la labor que realizan incluso los fiscales, la labor que realiza el juez o la labor que realizan los efectivos policiales o cualquier funcionario, ¿no? Un alcalde, el presidente. Ya no hay confianza. Al no existir confianza van existiendo problemas sociales. De esos problemas sociales va existiendo, por ejemplo, algunos indicadores de posibles actos de corrupción. Como la ciudadanía no respeta normas,
cree uno que a través del soborno se pueden solucionar las cosas. Un ejemplo, una persona que se pasa la luz roja, entonces el efectivo policial de tránsito le quiere poner pues su papeleta como corresponde, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo puedo evitar esa situación y así que voy a sacar pues 10 soles o 20 soles y le dice al efectivo policial de tránsito para tu gaseosa, para tu Navidad, ¿no? Creyendo que va a corromper y se va a poder ir. Entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Pueden haber muy malos efectivos policiales que acepten ese dinero y no le pongan la papeleta y se vayan. Entonces muchos creen que así se va a solucionar el problema. Entonces hay personas que intentan ofrecer o entregar dinero, por ejemplo, a los efectivos policiales. Por eso que estadísticamente uno de los delitos más frecuentes viene a ser el cohecho activo genérico. Es decir, cuando el ciudadano de pie busca sobornar a una autoridad, ¿no? Esto, por ejemplo, es un delito bastante frecuente. El otro, el tráfico de influencias. A veces yo lo escucho. Algunos alumnos me dicen, profesor, quiero postular a una institución del Estado. Ya, postula, ¿no? Sí, pero ya esa plaza tiene nombre. No, ya para qué voy a postular, la plaza tiene nombre, ¿no? Y uno de inicio tiene que decir que eso está mal, porque podríamos estar ante la configuración de un delito que se llama negociación incompatible, ¿no? Cuando alguien se interese en alguien que no cumpla los requisitos y ocupa un lugar. Y luego tenemos en realidad varios delitos, pero me recuerdo uno que es el tráfico de influencias. Aquellos cuando te dicen, yo tengo mi padrino ahí, yo tengo mi padrino acá, él te va a poner, no, pero yo recién soy bachiller y se necesita un cargo de abogado. No, no importa, ¿no? Igual yo converso con él y vas a terminar trabajando ahí. Entonces eso se llama el tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Existe una gran variedad de delitos que a veces la población desconoce, no sabe, ¿no? No desconoce, ¿no? Ahí le cuento, por ejemplo, lo que a manera de... Una vez me contó un colega, esto sucedió, una persona justo por Navidad decide ir rumbo a su casa inmediatamente porque ahí iban a llegar las 12. Entonces empieza a conducir su vehículo a una velocidad tremenda y se pasa la luz roja. Entonces viene pues el efectivo policial para que le ponga su papeleta, ¿no? Entonces él dice, estamos en el espíritu navideño, no creo que pase nada, ¿no? Entonces es Navidad, ¿no? Amor, paz. Entonces saca la suma de 20 soles y le dice, señor efectivo policial, toma para tu Navidad. Entonces, no, pensando que le va a dejar. Entonces el efectivo policial lo detiene. Lo llevan, obviamente. Entonces esta persona llama a un abogado, ¿no? El abogado que viene creía que un tema de corrupción es cuando una persona entrega dinero todavía, cuando ha recibido, etcétera, y cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace este abogado? Conversa con el fiscal y le dice, señor fiscal, yo quiero que le dejen libre a mi defendido. Por 20 soles no le van a procesar. Pero yo sé que usted también, fiscal, quiere pues algo, ¿no? Entonces saca 200 soles y ofrece al fiscal. Y el fiscal lo termina deteniendo. En esa noche pasaron en la comisaría tanto el señor como el abogado, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, el hombre jurídico también desconoce temas de corrupción. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y hay que difundir mucho estos delitos para que no lo puedan cometer, obviamente. Definitivamente una situación tremendamente anecdótica que patrocinado y abogado terminen bajo el mismo delito y en las mismas condiciones, probablemente en la misma carceleta. Claro. Y bastante increíble lo que me cuenta, pero es cierto que pasa, es importante conocer qué es un delito de corrupción, cómo se puede dar la corrupción, porque eso nos permite, uno, no cometerlo, y si es que lo cometemos, ya somos conscientes que estamos actuando mal, y segundo, que va en esta línea va la segunda pregunta, poder identificarlo. Ahora, yo lo quiero poner en un escenario. Supongamos que yo, una persona común y corriente, estoy manejando mi vehículo. Supongamos que me pasé la luz roja. Sé que estoy en falta y me detiene un policía de tránsito. Ahora, este policía de tránsito me detiene y para el ejemplo, supongamos que me dice, dame 100 soles, acá queda todo. Por lo que estamos conversando, ya entendemos que estamos ante un delito de cohecho. Para entenderlo un poco mejor, primero, ¿qué tipo de cohecho sería este? Y segundo, yo como ciudadano, ¿cómo debería reaccionar
si es que quiero denunciar este acto de corrupción? Muy bien. De hecho, la figura del cohecho es la que más derivados tiene de los delitos de corrupción, ¿no? Tenemos el cohecho pasivo propio, impropio, activo genérico, transnacional, específico. Y hace no más de 6 años aproximadamente se creó la figura del cohecho en el ejercicio de la función policial, que es directamente dirigida a quienes son miembros de la Policía Nacional cuando ellos intentan solicitar, por ejemplo, o condicionar un accionar, ¿no? Incumpliendo pues sus funciones. Entonces, en el caso que un efectivo policial solicita dinero, estaríamos ante la figura del cohecho en el ejercicio de la función policial. Luego tendríamos que determinar si es cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio. En el caso del cohecho pasivo propio, lo que va a suceder es que el efectivo policial recibe el dinero y le va a decir, vaya nada más, ¿no? Sigue tu camino. Entonces la persona, muy bien, muchas gracias, y se va. La otra cara de la moneda es que el efectivo policial ha solicitado el dinero, reciba, e igual le ponga su papeleta y lo lleve incluso también. Entonces ahí vamos a estar ante el cohecho pasivo impropio, ¿no? Entonces cualquiera de estas dos figuras podemos tener. ¿Qué hace la persona si le solicitan? Entonces grabar ese acontecimiento, identificar el efectivo policial y ir inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de turno. Entrevistarse con el fiscal de turno y narrar los hechos, presentar e identificar, ¿no? Para que inmediatamente se haga un operativo. En ese operativo, obviamente, se van a solicitar la cámara de videovigilancia para dónde ha sido y ver, ¿no?, cómo ha sido el movimiento del policía, cuánto tiempo, si se sacó para poner una papeleta o realizaba algún comportamiento de solicitud de dinero. Todo ello y otros elementos más van a ayudar mucho para poder detener en el plazo de 24 horas a ese mal efectivo policial, ¿no? Y procesar. También puede suceder a la inversa, porque puede ser de que el efectivo policial quiere cumplir su trabajo y, como hace un momento he señalado, uno quiere sobornar, ¿no? Entonces le entregan. Ahora, algo importante que quiero señalar, que no es necesario para la configuración que uno entregue el dinero. Basta el solo ofrecimiento. O sea, basta que la persona que está conduciendo el vehículo dice, pero yo te prometo que te voy a entregar algo, ¿no? Sin necesidad que sea dinero, algún tipo de beneficio o de cualquier otro índole. Ahí también el efectivo policial lo puede detener y llevarlo. Y eso lo digo porque a veces cuando he tenido la oportunidad de algunos de los dictados, no a abogados, sino a público en general, muchos creen que corrupción es dinero. Y dicen, no, pero no hay desfalco económico. No, pero el solo hecho ofrecimiento, la sola aceptación, ya configura un hecho de corrupción. Entonces estamos entendiendo que, por ejemplo, si es que un policía me detiene y yo le ofrezco un vale de pavo, porque estamos en Navidad y justo en el trabajo me entregaron y me sobra uno. Claro. Si estoy ofreciendo este vale, ya entendemos de que no es dinero, pero es un beneficio. Así que en consecuencia estamos cometiendo un acto de corrupción. Doctor, le cambio el escenario. Le cambio un poco el ejemplo. Supongamos que a mí me están investigando o tal vez tengo un proceso civil. La cosa es que estoy en medio de un proceso. Ya, para aterrizar aún más el ejemplo, me están investigando por haber cometido un delito X, por ejemplo, robo. Estamos en juicio, está cerca mi sentencia, no se sabe si me condenan o no me absuelven, pero está cerca. Y de repente recibo una llamada del especialista del juzgado, especialista de este colegiado, de esta sala donde se está viendo mi caso. Y este especialista me dice, el juez A está que pide 5,000 soles. Y con esos 5,000 soles, y lo dice directamente, te promete que sales inocente, te promete que sales libre. Yo identifico de que a través del especialista, el juez, suponiendo que es cierto, me está pidiendo dinero. ¿Cómo debo accionar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para yo enfrentar este acto de corrupción? Muy bien. El primer paso es no dar nada. No dar absolutamente nada. ¿Por qué le digo? Porque estamos incluso hasta en 3 escenarios. Hay casos donde hay personas que dicen, recibí llamada del mismo juez.
o he recibido llamada del policía, donde me ha solicitado la suma de 5.000, 9.000, 20.000 soles para que lo puedan dejar libre, por ejemplo, ¿no? O sea, me han pedido ese dinero y he depositado a tal cuenta. Al final resulta que el quien había llamado se hizo pasar por policía, por fiscal y su juez. O sea, fue víctima de un engaño. Entonces, obviamente, ahí no va a haber un hecho de corrupción porque quien le ha solicitado dinero no ha sido, pues, ni un funcionario ni un servidor. Entonces, por eso, la primera recomendación es que no depositen absolutamente nada. La otra es que podemos estar ante el típico caso de tráfico de influencias, donde, por ejemplo, el asistente de función fiscal o el especialista jurisdiccional dice, yo puedo ayudarte con tu caso, ¿no? O sea, me depositas algo y como el juez es mi pata, yo converso con él, ¿no? Yo intercedo por el caso que tú tienes. Entonces, eso es un tráfico de influencias. ¿Qué hacer? Grabar la conversación. Grabar la conversación y eso va a ser muy importante porque luego a través de una pericia de homologación de voz o fonética podemos establecer que esa voz es del secretario, por ejemplo. Podemos estar en hecho. Lo otro es que podemos estar ante la figura del cohecho, es decir, que efectivamente el juez, por intermediario del asistente jurisdiccional, le dice, solicítale dinero. Entonces, ambos serán investigados. Existe una figura específica para quienes son asistentes y también para quienes son jueces, ¿no? Ambos están cometiendo el soborno. Lógicamente, el juez comete un soborno de manera indirecta porque no lo pide, sino lo hace por intermedio del especialista. Y el especialista sí estará configurando el cohecho de forma directa porque es quien solicita. En todos estos casos, la grabación, ¿no?, de estos hechos va a ser muy importante para poder luego, a través de las pericias, reitero nuevamente, poder identificarlos. ¿Qué hacer el ciudadano? Denunciar inmediatamente. ¿Dónde? ¿La policía o el Ministerio Público? Yo siempre lo he dicho, lo recomendable es buscar a la fiscalía que se encuentra de turno. Entonces, fiscal especializado de corrupción de turno le tiene obligatoriamente que atender, ¿no?, de su jurisdicción. Y ahí, dependiendo qué elemento se tiene, se puede pasar obviamente un operativo. Porque lo más seguro es que si le ha pedido dinero, van a quedar en un lugar para encontrarse, por lo general, o le va a enviar un número de cuenta para que deposite. Entonces, todos estos factores van a ser importantes para que posteriormente se pueda dar la detención de este mal, por ejemplo, este mal servidor o mal funcionario público. Con lo que me quedo principalmente con todo lo que estamos conversando hasta este punto es, por favor, debemos reconocer los actos de corrupción y, más importante, si nos ocurren, aunque seamos eventualmente culpables de pasarnos una luz roja, o tal vez en este ejemplo hipotético del proceso podamos ser culpables, no continuar con esta línea de actos errados. Importante denunciarlos, advertirlos y, por supuesto, confiar en las autoridades, en el Ministerio Público, en la policía, que hagan lo que tienen que hacer, investigar, eventualmente acusar y que se llegue también a una sentencia justa. Ahora, doctor Chávez, avanzando un poco más en este podcast, como también le dije antes de empezar, hablando ya de temas más estrictamente jurídicos, más académicos, importantes por supuesto para nuestra práctica, para poder llegar a que el caso llegue a puerto en el resultado que cualquier sea nuestro bando se busque. Quiero seguir hablando también de temas de corrupción, pero ahora quiero hablar acerca de la teoría de la infracción del deber. Los que nos especializamos en materia penal sabemos que la mayoría de delitos, los delitos comunes, los delitos de propia mano, se rigen por una teoría, que es la teoría del dominio de hecho, donde básicamente el autor, como dice el nombre, domina el hecho delictivo y pueden haber coautores, autores mediatos, cómplices, primario, secundario, instigador, etc. Pero cuando acudimos a los delitos de corrupción, antes incluso de estudiar los delitos de corrupción uno por uno, se estudia una parte general. Y dentro de esta parte general estudiamos teoría de infracción del deber. Quisiera que nos explique primero cuál es esta diferencia entre el dominio de hecho, la teoría de infracción del deber y por qué es importante para los delitos de corrupción de funcionarios. Muy bien, es algo bastante interesante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de hecho, dos teorías relacionadas a la conducta de la persona.
Una primera teoría del dominio del hecho y la otra, como muy bien se ha señalado, la teoría de infracción del deber. En el caso de la teoría del dominio del hecho, se analiza siempre la voluntad corpórea de la persona. Tenemos ahí al autor directo, al autor mediato y los coautores. Ejemplo de los delitos de propia mano, por ejemplo, el artículo 106, homicidio simple, ¿no? El que mata a otro, entonces realizó movimiento corpóreo, disparó en el caso del feminicidio, en el caso del sicariato, en el caso de hurto o robo, por eso es que también se hacen las reconstrucciones de los hechos. En un tema de corrupción no se hace porque no vamos a analizar el contexto del dominio de la voluntad, ¿no? Entonces, en el caso de los delitos de infracción del deber es algo bastante interesante porque ¿quiénes son autores? Lo que son autores, el 425 del Código Penal establece que son funcionarios y servidores. Entonces, al funcionario y servidor, lo que vamos a regir su comportamiento es en base a normas e infranormas institucionales. Por ejemplo, el reglamento de organización de funciones, la directiva, memorándum, orden de servicio, entre otros. En pocas palabras, el funcionario y servidor público tiene que comportarse en base a lo que señala estas normas e infranormas institucionales. Si ellos no cumplen lo que ahí se encuentra establecido, entonces se infringe un deber funcional. A ese deber funcional, la parte de la dogmática establece la teoría de la infracción de un deber, ¿no? Y no se analiza, a pesar que, ojo, dentro de la teoría de infracción del deber hay un dominio del hecho en realidad, no lo vamos a ver desde el contexto del dominio del hecho, sino desde la infracción del deber. Por ejemplo, el delito de peculado. El delito de peculado nos habla de la apropiación. Entonces, yo puedo tener un alcalde que, por ejemplo, 10 de la noche vaya a la municipalidad, ingresa a la municipalidad y se lleve el dinero. Entonces uno diría, eso es un hurto, hay que analizar cómo ingresó, se llevó el dinero. Pero bajo el contexto de la teoría de infracción del deber hay que ver si este alcalde tenía percepción de administración o custodia, ¿no? Si no tenía ello, no le voy a poder imputar peculado. Podría ser otro delito de apropiación ilícita, etc. Entonces yo tengo que ver si dentro de su norma o infranorma institucional, no dentro de su reglamento de organización de funciones, se establece de que él no se tiene que llevar dinero. Si dice no te vas a llevar dinero y él se lleva, comete una infracción al deber funcional, ¿no? A eso se analiza. Por eso es que siempre en los casos de los delitos funcionariales se analiza el reglamento de organización de funciones, la directiva y memorando. Si ellos cumplieron ello, no infringieron ningún deber. Si hicieron algo distinto o hicieron algo de más, infringieron un deber funcional. Definitivamente el vínculo funcionarial, que básicamente es lo que hemos estado conversando en este instante, es un elemento central en la teoría de la infracción del deber y todo delito de corrupción de funcionarios. Básicamente lo que usted dice, tener la función y luego de tener la función, incumplirla. Pero entiendo que hay otras diferencias, a veces ciertamente cuestionadas entre lo académico y lo práctico. ¿Cuál es una de estas diferencias? Autoría y participación. Al menos, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, la teoría del dominio del hecho, tenemos el autor directo, tenemos el autor mediato que domina la voluntad, o el coautor, donde hay un codominio de la voluntad y una separación de roles, entre otros requisitos. Pero desde un punto de vista académico, la infracción del deber es distinta. En la infracción del deber, muchos autores, no todos, dicen, solo existe el autor. No existe el autor mediato y no existe el coautor. Así sean muchas las personas que cometen este posible acto de corrupción, dicen no son coautores, todos son autores de manera independiente. Aunque también es cierto que muchas veces el Ministerio Público no comparte esta posición y esta posición académica, claro que siempre está en debate, y algunos juzgados y jueces no lo recogen tampoco. ¿Cuál es su opinión o su posición al menos acerca de este tema? ¿Cuál cree usted que es o cuál debería o no debería ser o si estamos bien encaminados? Claro, lo que pasa es que yo parto siempre de la idea de que dentro de los temas de delito de corrupción siempre hay un dominio de la acción. Siempre hay un dominio del hecho. Entonces, si partimos de un dominio del hecho, podríamos a veces considerar que sí es posible señalar coautores y demás. Por ejemplo, un proceso de licitación, ¿no? Vamos a hacer la construcción de un parque. Entonces, si vamos a hacer la construcción de un parque, primero va a haber un estudio de mercado. Va a haber un operador logístico. El operador logístico va a comparar precios. Este operador logístico podría sobrevaluar el precio. Ya está teniendo un dominio de la acción.
¿no? Porque él sobrevalúa, infla el precio. Y luego le llama a quien es el encargado de la partida presupuestal y le dice, ¿sabes qué? Hay que aumentar la partida presupuestal. Entonces, el que aumentó realizó en realidad un dominio también de la acción, que es aumentar. Ya vamos a armar los términos de referencia. Quien arma los términos de referencia aumenta, quita, modifica a su conveniencia. Hay un dominio también, ¿no? Entonces uno podría considerar que ahí tenemos dominio de acción y por supuesto que sí, pero como estas personas que trabajan se rigen por una norma, se rigen por un reglamento de organización de funciones, como una directiva, detrás de todo ese dominio hay una infracción de su deber. Porque si ellos solamente hubiesen dominado y no infringieran un deber porque no se encuentra establecido en su reglamento de organizaciones o directiva, un delito de magnitud penal no cometerían. Quizás administrativa, pero no penal. Por eso es que para penal siempre vamos a ver cómo infringen su deber funcional, ¿no? Otro ejemplo, el caso del comité de selección. El comité de selección estaba formado por 3 miembros y los 3 miembros toman una decisión unánime, ¿no? Entonces uno podría decir, mira, pero eso el comité de selección le andó como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos. Entonces los 3 son coautores, sí, pero técnicamente los 3 como comité tenían ciertas funciones que ellos tenían que cumplir, todos juntos. Entonces, como incumplieron, a ellos se les va a criticar, se les va a evaluar, se les va a juzgar y procesar por la infracción de ese deber que tenían como comité de selección. Por eso es que siempre, y muchos lo señalan, ¿no? No vamos a ver coautorías en delitos funcionariales porque el deber es personalísimo, lo señalan. Y por eso es que a nivel de las acusaciones los juzgados siempre abrazan hechos. Y el fiscal cuando formula una acusación tiene que decir, y ahí ingresa el tema también de la imputación específica. El fiscal no puede decir, no, los 3 del comité realizaron la misma conducta. No, tiene que individualizar y especificar cada uno de ellos qué función específica a su cargo no ha cumplido, ha realizado la infracción para que puedan, por ejemplo, acusarlo. Hay otra diferencia que a mí me llama bastante la atención y en mi ejercicio profesional muchas veces he tratado de advertir, a veces recibiendo una buena posición a esta postura y otras no. Es respecto a la complicidad única. Vamos a poner el contexto. En la teoría del dominio del hecho hay cómplices. Tenemos el cómplice primario y cómplice secundario. ¿Cuál es la diferencia práctica entre estos cómplices? Es que el cómplice primario, dando un aporte indispensable, tiene la misma pena que el autor. Y el cómplice secundario, que su aporte no es indispensable, tiene una pena menor a la del autor. Ahora, cuando vamos a la teoría de la infracción del deber, al menos la parte teórica nos dice, el cómplice, también denominado extraneus, es una persona que no es un funcionario público, no está infringiendo un deber específico y por ello se le denomina cómplice único, no se diferencia entre primario y secundario y este cómplice único merece una pena menor a la del autor, siempre menor. ¿Por qué? Porque nunca infringe un deber, básicamente por eso. Como no puede estar a la altura del autor, siempre va a estar abajo. Al menos esto dice la teoría. En cambio, yo he vivido personalmente casos donde la fiscalía es un delito de corrupción, teoría de infracción del deber, pero imputan cómplices primarios y cómplices secundarios. O he visto jueces que también sentencian por cómplice primario y cómplice secundario cuando, repito, teóricamente debería ser una complicidad única. Yo he luchado bastante desde el punto de vista de la defensa, porque ese es mi rubro, el rubro privado. He luchado siempre por una imputación por complicidad única con una pena menor. ¿Cuál es su postura tal vez sobre este punto? ¿Es correcto ver el tema de la complicidad única? ¿O tal vez, como nuestro código penal no regula un cómplice único, sino únicamente regula cómplice primario y secundario, deberíamos quedarnos con estas dos figuras? A veces es algo bastante interesante, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Siempre se van a basar en base a lo que dice el código, por un tema de principio de legalidad. Entonces, a veces tenemos discusiones académicas que son bastante interesantes, como el que estamos señalando ahora, porque en un caso de un delito de infracción del deber, quien no forma parte de la institución, es decir, no es un intranet o intranei, ¿por qué debería tener la misma pena? Y yo parto que eso es bastante interesante. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, los jueces te dicen ya, ¿y en qué parte del Código Penal dice que en los delitos de corrupción el cómplice tiene menor pena?
Y ahí hay un problema porque el Código Penal establece que el cómplice tendrá la misma pena que el autor. Entonces uno abraza la dogmática, no dice acá, pero tengo la dogmática, sí, pero señor abogado, señor fiscal, acá estábamos viendo el principio de legalidad. Si usted me dice alguna parte del código, lo podemos atender. ¿Tiene? No, no tengo. Entonces sigámonos ahí. Entonces se rige mucho en base a lo que dice la cuestión del código y a veces las cuestiones dogmáticas solamente quedan para la academia, ¿no? Lo cual no debe ser así. Ahora, ¿qué es lo que yo opino? Lo que pasa es que incluso en los temas de complicidad nos dice que el cómplice es quien auxilia al autor y jamás realiza el mismo comportamiento que el autor. Pero eso no se cumple, por ejemplo, en el delito de corrupción, colusión. En colusión, quien es cómplice realiza el mismo comportamiento que el autor. Ambos se concertan, ¿no? Existe una concertación. Sin embargo, va a depender mucho del fiscal también. Yo he visto casos donde al funcionario ha tenido menor pena y el cómplice mayor pena. Y uno dice, ¿pero por qué? Y han habido planteamientos, pero lo que pasa es que como el cómplice tiene que tener la misma pena que el autor, luego se analizan las agravantes y las atenuantes. Por ejemplo, al momento de una acusación. Entonces se evidenció que el funcionario tenía muchas atenuantes. En cambio, el cómplice ya había tenido muchas agravantes porque incluso había sido sentenciado y tenía un proceso aparte de eso por temas de corrupción. Entonces el fiscal aumentó la pena para quien es cómplice, ¿no? Mayor pena y menor. Y el abogado pues reclamaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Dónde se ha visto? Pero lo analizó desde este contexto y que también es válido. Yo opino de una u otra manera que el código debe especificarlo. Yo creo que en el caso de delitos funcionariales, porque vamos viendo el deber de infracción del deber, para quienes infringen el deber debe ser una pena mayor que sobre el cómplice, ¿no? Que finalmente son los externos, ¿no? Fácil no podría darse esto si es que los intraneos se comportan en base a las normas o infranormas institucionales. Pero como no las tenemos, entonces nos regimos hoy en día en cuestiones prácticas de que muchos fiscales adopten la decisión de ponerle la misma pena o incluso, como les señalaba, pena menor al autor y mayor incluso al cómplice. Es bastante curioso lo que usted comenta porque le doy la razón. Es cierto de que por base a un principio de legalidad debería estar establecida en el código y también es cierto que puede existir, no sé, un control difuso, excepcional, pero en este caso no sería excepcional, sería para general. Pero también revisando el Código Penal, al menos la parte general del Código Penal, pareciera, no llegó a afirmarlo ni negarlo, pero pareciera de que ha sido redactado pensando en la teoría del dominio de hecho. Sí. No se aprecia alguna norma, algún artículo o algo que pudiera darnos luces de que se está al menos tomando en cuenta la infracción del deber. ¿Usted cree que es tal vez una deficiencia de nuestro Código Penal que debería modificarse? ¿O tal vez bastaría la interpretación jurisprudencial como para poder solucionar este punto? Sí, lo que pasa es que en realidad a los delitos de corrupción de funcionarios todavía algunos lo llaman delito no convencional, o sea, delito no frecuente, le dicen, a pesar que nosotros vemos los grandes índices de corrupción. Entonces, como siempre se tenía en cuenta más bien los famosos delitos convencionales bajo el contexto del dominio del hecho, los códigos han sido redactados bajo esa posición del dominio de la acción, ¿no? De un robo, de un hurto, de un homicidio y cualquier otro delito de propia mano. Sin embargo, quienes profundizamos más en los temas de infracción del deber, sabemos que hay aristas que el código no las tiene, como el que estaba manifestando, ¿no? La mayor responsabilidad en quienes son intraneos, ¿no? Y también no se habla mucho de lo que viene a ser el deber personalísimo. Tampoco lo dice el código. Hay jurisprudencia, sí, el deber personalísimo. Es decir, no porque seas funcionario o servidor, necesariamente eres autor del delito. Tiene que haber participaciones directas, personalísimas de tu accionar. Entonces creo que el código sí, evidentemente, necesita algunos cambios en cuestiones de especificación sobre complicidad, por ejemplo, ¿no? Y tal vez, no sé, ahí hasta temas de análisis de coautoría en temas de corrupción, ¿sí? Se necesita sin lugar a dudas. Ahora, partir de la idea particularmente de que solamente en el caso de delitos funcionariales hay infracción del deber, pues nosotros sabemos que detrás de ello siempre hay un dominio de una acción. Solo como al ser un deber funcionarial, lo vemos de la infracción del deber, pero eso no significa que no hay dominio de una acción. Completamente de acuerdo con lo que usted señala, doctor Chávez. Y, a ver, ahora quiero tocar
Ya hemos hablado un poquito de la parte general de la corrupción de funcionarios, la teoría de infracción del deber. Hay un delito en particular del que quiero hablar, que es un delito poco conocido por la ciudadanía, precisamente porque no se entiende mucho, no se escucha mucho, a pesar de que suele estar en los grandes casos de corrupción de funcionarios y hasta de crimen organizado. El delito es el delito de colusión. El delito de colusión, a grandes rasgos, implica que dos personas, usualmente un funcionario público y un privado, persona natural o persona jurídica, concertan, conversan para defraudar al Estado. ¿Y defraudarlo dónde? En el contexto de una contratación pública. Básicamente, lo que podríamos conocer como el caso de Odebrecht, tal vez un poco más conocido, una contratación pública, el tren, y de por medio hubieron aparentemente sobornos para beneficiar a una de las partes. Para entender un poquito más este delito, primer punto, ¿qué deberíamos entender por un proceso de contratación pública? ¿Cuál es, hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál ya no es un proceso de contratación? ¿Cuál sí es un proceso de contratación? Y le aterrizo la pregunta con esta arista. Alguna vez me preguntaron y me generó la duda de, por ejemplo, una expropiación. ¿Es un contexto de contratación pública? Yo tengo una idea de respuesta, pero quisiera tal vez su opinión, doctor. Estadísticamente, el delito más frecuente es el 399, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Por lo menos hasta las 4 estadísticos del año 2021. Y luego lo sigue peculado y luego aparece colusión. Es decir, colusión está dentro de los 3 delitos más frecuentes que se suelen dar en los ámbitos de los procesos de licitación, procesos de contratación o accionar de alcaldes, gobiernos regionales y entre otros, ¿no? Entonces, hay que entender que el 384, es decir, la figura de colusión, se va a dar en un proceso de contratación o en un proceso de adquisición. De inicio, hay un proceso de contratación y adquisición. Ahí vamos a partir de que las diferentes instituciones del Estado tienen la obligación de proveer a la población de bienes y servicios que sean de calidad, ¿no? Hablamos de centros educativos, hablamos de hospitales, de carreteras, de puentes, equiparnos mayor con laptops, computadoras, sillas. En el caso de los ministerios de salud, de igual forma, por ejemplo, un equipo neuronavegador quirúrgico, un equipo neonatal, en fin. Hay una obligación de las instituciones de Estado de proveer de bienes, dar servicios, hacer obras que sean de calidad. Todas ellas siempre se van a realizar a través de la sustentación de una partida presupuestal anual que los entes máximos la sustentan, ¿no? Siempre hay una partida presupuestal. Dentro de esa partida presupuestal hay un plan anual de contrataciones con el Estado, a excepción de casos fortuitos como el caso de la emergencia, donde uno puede contratar directamente. Existen más de 10 modalidades de contratar con el Estado y la más común son los procesos de licitación de 3 etapas: los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la etapa de ejecución contractual. Entonces, toda esa etapa se tiene que dar en base a lo que señala la ley de contrataciones con el Estado. O sea, sí, y su reglamento, ¿no? Todo eso se tiene que realizar. Cuando esto no se da de esa manera, nacen una serie de irregularidades. Voy a poner un ejemplo muy frecuente. Cuando existe este proceso de licitación de 3 etapas, se designa un comité de selección. El comité de selección son los encargados de evaluar a las empresas que van a participar para este proceso de licitación. Teóricamente, se entiende de que hay que darle la buena pro, es decir, tiene que ser ganador la empresa que cumple con los requisitos, lo que señalan los términos de referencia. Eso es en teoría, pero en muchos casos se termina adjudicando la buena pro a quien no cumplía los requisitos, a quien tenía la mitad de los requisitos o a quien no tenía ninguno de los requisitos. Entonces ahí técnicamente tenemos una irregularidad que puede denunciar la misma ciudadanía si es que advierta alguna cuestión, o en muchos de los casos que vienen de un informe de Contraloría. De esa irregularidad existente, esa irregularidad no nos permite a nosotros certeramente saber que hubo colusión. Porque la colusión a veces en contexto teórico nos dice que es la concertación, el pacto clandestino existente, subrepticio para defraudar al Estado. En las cuestiones procesales, el reto es cómo demuestras que existió concertación. Porque el solo hecho de darle como ganador
no es un elemento suficiente para decir ahí se han concertado. Tendríamos que tener otros elementos más. Para ello se desarrollan los actos de investigación, ¿no? El levantamiento de la comunicación, el secreto bancarios, para ver si han existido llamadas, depósitos a sus cuentas. Hay que ver el cúmulo de irregularidades que se han dado, sobrevaluación del precio, no hay término de referencia, no hay reuniones del comité de selección, celeridad inmediata, o cuando, por ejemplo, era un proceso que se tenía que dar por un proceso de selección y se hizo una contratación directa cuando no correspondía, se tiene que evaluar todo ello para que en base a prueba indiciaria se puede determinar ahí existió una concertación, ¿no? Ahora, la concertación por eso se pueden dar en lo que son procesos de contratación, adquisición o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado. Dentro del contexto de las expropiaciones, existen textos interesantes donde nos dice sí podrían darse, si participa el Estado, sí podría darse un auge de concertación, porque las concertaciones finalmente son los acuerdos que pueden dar con el objetivo de defraudar al Estado, ¿no? Entonces, ahí el gran reto es probar los temas de defraudación, que en algunas ocasiones hay que investigar bastante para que a través de prueba indiciaria encontremos realmente la existencia de una concertación. Indirectamente he respondido esta siguiente pregunta, pero de todas maneras la quiero hacer para poder tal vez focalizar la información de las cosas interesantes que nos ha dicho. Irregularidad administrativa no es sinónimo de colusión. Eso nos queda claro. Sin embargo, esta irregularidad administrativa nos sirve como indicio para descubrir la colusión. Ahora, mi duda es, y repito, sé que la he respondido, pero quiero tal vez entrar más en la información. ¿Cuáles son los actos que como fiscalía se deberían realizar, o se deben realizar, mejor dicho, para poder obtener la información y diferenciar si estamos ante un problema penal real o un problema que debe quedar en índole administrativa, y cómo está de por medio, cómo influye de por medio la prueba indiciaria? Sí, es bastante interesante y eso va también porque a veces, hablando un poco de la población denuncia hechos o supuestos hechos de corrupción y la población dice, pero el fiscal sobreseyó la investigación, el fiscal archivó la investigación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están amparando la corrupción? Y eso no es así, porque quienes hemos estudiado derecho sabemos que el derecho penal siempre va a ser última ratio, es última instancia, hay una mínima interpretación del derecho penal, hay un principio de lesividad, y tenemos, al ser última ratio, tenemos al procedimiento administrativo disciplinario, que también tiene los mismos objetivos de sancionar por la inconducta funcional que habrían tenido estos funcionarios y servidores. Entonces, lo primero que uno va a hacer es evaluar el expediente del proceso de contratación. Eso es lo primero. Porque a veces en las denuncias no está el íntegro del expediente de proceso de contratación. Uno lo tiene que requerir en la institución o ir personalmente para obtener ese expediente de proceso de licitación completo. Luego se evalúa, ¿no? ¿Qué irregularidades se encuentra? Si de todas esas irregularidades uno solo encuentra, por ejemplo, que le han dado como donador a una empresa que no cumplía los requisitos, eso no es suficiente para decir hay concertación. Pero si evaluamos, por ejemplo, que el proceso de licitación se ha dado muy rápida y no estaba contemplado en el plan anual de contratación de la entidad. Entonces, ¿por qué se hizo rápido? Hay excepciones. Si hay, por ejemplo, un proceso de contratación directa. Pero esto no era un proceso de contratación directa y no ha sido contemplado en el plan anual de contrataciones. ¿Qué ha pasado? Esa es una primera sospecha. Luego vamos a evaluar, ¿hubo estudio de mercado? No hubo estudio de mercado. ¿Por qué no han hecho estudio de mercado si corresponde de acuerdo a lo que se llama la ley de contratación con el Estado? ¿Ya? Luego, ¿por qué se infló el precio? Si toda esa obra en realidad tenía que costar, digamos, 50 millones, porque han puesto 200.000 millones. Inflaron el precio. Siguiente, ¿por qué no han generado los términos de referencia como deben ser? No hay reuniones del comité de selección, ¿no? ¿Por qué han firmado adendas cuando no deberían? ¿Por qué no hay la conformidad del servicio? ¿Y por qué han pagado más de lo que se ha acordado? Entonces, todo ese cúmulo va a permitir para decir, acá ya no estamos ante unas situaciones irregulares y sencillas, ya tenemos varios indicios, cúmulo de indicios. Luego, naturalmente, el fiscal tiene que disponer otros actos de investigación, como son el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, para ver si han existido llamadas entre los intraneos y los extraneos, el requerimiento de levantamiento del secreto bancario para evidenciar si hay depósitos en las cuentas bancarias de cada uno de ellos. Dependiendo de cómo esté el caso, incluso se puede hacer las interceptaciones telefónicas.
se puede solicitar el cuaderno de ingreso, las cámaras de los lugares, de las entidades para ver si han recibido visitas y demás, y se van desarrollando todos estos actos de investigación que se tienen que dar de manera inmediata, para que en base a ello se haga una ponderación y decir, ya, ahora entiendo por qué no hubo estudio de mercado, ahora entiendo por qué él ando como ganador, ahora entiendo por qué han habido adendas que se han suscrito de manera innecesaria, porque claro, han recibido un pago. Porque claro, han tenido comunicación cuando no debería haber habido comunicación. Todo ello va a permitir para evidenciar un tema de una concertación por prueba indiciaria. Ahora, hay casos donde sí podemos tener concertación de forma directa, pero eso va a ser cuando existen denuncias y donde o el fiscal de oficio diga, a mí me parece que es una organización criminal que se dedica a cometer ilícitos en proceso de licitación. Entonces uno puede hacer el agente encubierto para que se enquiste ahí dentro de la institución y participe como supuesto proveedor y vea cerca ello, o con las interceptaciones de las comunicaciones, donde dicho sea de paso, ahí uno puede escuchar donde los funcionarios conversan con el proveedor y le dicen, pues ya, yo te voy a dar como ganador, así no importa que no cumpla los requisitos, pero tú sabes que nos tienes que pagar, ¿no? Pero de esos casos que te digo son poquísimos. Por eso es que uno trabaja más con temas de prueba indiciaria. Importante entonces comprender la prueba indiciaria y poder apreciar bien esta pluralidad de irregularidades para poder tener al menos un mayor avance en la certeza, o tal vez no, de que existe colusión. Para ir cerrando con este tema, este punto me parece bastante interesante. En la práctica lo sigo discutiendo sinceramente ante diversas fiscalías, diversos jueces, es la posibilidad de la colusión por omisión. Hay un sector de la doctrina, y ciertamente apoyado por jurisprudencia de la Corte Suprema, que al menos es nuestro máximo intérprete en materia judicial, que dicen, la colusión, todo acto colusorio es un acto, valga la redundancia, activo. Tengo que desplegar una acción. Si no despliego una acción, no podría concertarme. Así que, conclusión, la colusión es un delito meramente activo. No puede ser de omisión. Por otro lado, hay un sector de la doctrina que poco a poco está ganando auge, aunque ciertamente hay que reconocerlo, la jurisprudencia aún no está de una manera mayoritaria en esta posición, que dicen que sí se puede cometer colusión por omisión impropia, diciendo básicamente, toda omisión impropia necesita una posición de garante. Y hay funcionarios públicos que tienen posición de garante por el cargo, donde un cargo, en palabras secas, un cargo mayor es responsable de lo que ocurre debajo de él. Hay una posición de garante, de supervisión, del correcto funcionamiento de la administración, del correcto funcionamiento de su gerencia o subgerencia, de la entidad en su totalidad, y como consecuencia de ello dicen, sí se podría hablar de una colusión por omisión. Ante este punto, ¿cuál es la postura tal vez que usted maneja? ¿Cuál es la postura que se maneja tal vez en su despacho o tal vez su posición personal académica? Esto me recuerda a lo que se aplica, por ejemplo, en España, lo que es la figura de la ignorancia deliberada. En el caso de la ignorancia deliberada, por ejemplo, el alcalde dice, pero yo no sabía que mi regidor estaba cometiendo un hecho de corrupción. ¿Cuántos años está trabajando con él? Estoy trabajando 3 años. Tú tenías que haber sabido, ¿no? Entonces, por ignorancia deliberada, por haber desconocido lo que ellos hacían, también se incluye. Bajo esa premisa, sí podríamos partir en algunos contextos donde se dice puede haber un tema de omisión porque infringes una obligación. Por ejemplo, el comité de selección. El comité de selección tiene que dar como ganador una empresa y los integrantes dicen, uy, lo que pasa es que no hemos revisado a esa empresa que sí cumplía los requisitos. Se nos pasó, omitimos sus documentos, ¿no? Técnicamente no hay intención, pero sí hay una infracción porque ellos tenían la obligación de haber verificado muy bien todos los documentos y para ver a quién realmente dan como ganador. Han omitido ciertos documentos o han omitido ver alguna tacha que han impuesto y así la han dado como ganador. Entonces sí, pero ahí ingresa pues el tema de que esa cuestión de omisión no es dolosa, ¿no? Por lo menos es un dolo directo. Entonces la sanción optan la mayoría para que sea solamente administrativa, ¿no? Como no hubo intencionalidad, no hubo un dolo, hubo una negligencia de por medio, una omisión,
lo ven desde la perspectiva administrativa. Yo creo particularmente lo que veo en la mayoría de situaciones es que siempre lo hacen por un contexto de un dolo directo. O sea, tiene que haber una intencionalidad adrede de infringir un deber. Pero si hay una omisión, lo ven desde el contexto administrativo, no lo ven desde el contexto penal. Ahora, si, bueno, cada quien finalmente, el de los fiscales podría abrazar su postura, y sí es posible que por ahí algunos podrían decir, lo voy a acusar por colusión, por una omisión, ¿no? Tendría que sustentar cuántas omisiones ha realizado para que en base a ello digo, no, todo eso hizo que infringiera su deber que él tenía. Pero particularmente creo que siempre hay que analizar el contexto del dolo y la infracción. Por eso hablamos de deberes personalísimos y directos. Tiene que ser directo en el caso de colusión y cualquier otro delito para evidenciar el tema de corrupción. Entonces, bueno, el debate sigue abierto. ¿Es posible? Puede que sí, puede que no. Sí. Va a responder mucho el caso en concreto. Claro, depende y mucho de la posición de cada quien abrazan también, porque siempre el derecho es tan amplio, eso es lo bonito del derecho, que se pueden discutir posiciones, ¿no? Y es uno de los gustos particulares que tengo sobre el derecho. Me encanta la academia, me encanta esa labor mental para entender y seguir entendiendo y evolucionando algunos conceptos. Doctor Chávez, ya estamos terminando con la entrevista, y para concluir, quiero solicitarle que por favor nos dé un consejo final, un consejo desde su experiencia, tal vez profesional, tal vez académica, tal vez privada, tal vez personal, pero si se acerca a usted un abogado y le quiere hacer un consejo, usted, ¿qué es lo primero que pensaría? ¿Qué es lo que cree que todo abogado o tal vez estudiante que quiere dedicarse a esto debería de saber? Que no pierdan la pasión. Que no pierdan la pasión, no solamente para el ámbito jurídico, sino para cualquier profesión, porque cuando ya no tienes pasión, está muerto todo. Y hay muchas personas que han perdido la pasión, o sea, ya lo hacen por un tema de obligatoriedad, y van cansados, por ejemplo, a trabajar. Uy, mañana tengo que volver a trabajar, pasó también, ¿cuándo estarán vacaciones? O el abogado dice, ¿cuándo me van a pagar mis honorarios? O están preocupados y se pierde la pasión. Entonces, el primer consejo es no dejar que se apague la pasión al derecho, la profesión a la carrera, y en base a esa pasión se pueden hacer muchas cosas. Programarse. Si no hay pasión, es muy difícil que tú te programes y digas, ¿qué voy a hacer tal hora? ¿Qué voy a hacer tal hecho? ¿Cómo voy a hacer que crezca mi estudio jurídico? ¿Cómo voy a crecer dentro de la fiscalía? Es tener un cronograma académico, cronograma de vida. Ese es el siguiente consejo. Y el tercer consejo, bueno, como le decía al inicio también, buscar un espacio para nosotros. A veces el abogado se olvida de que es persona también. Y se embruma tanto de que a veces le termina dando, por ejemplo, un estrés crónico, o le puede dar algún tipo de parálisis, se puede enfermar como toda persona. Entonces, hacer todas las cosas a la vez es como abarcar mucho, ¿no? Y al final no haces bien las cosas. Entonces, que busquen un espacio y lo dediquen para sí, para practicar un deporte, alguna actividad. Y si tienen familia, tampoco abandonen su familia, ¿no? No abandonen su familia. Entonces creo que hay que buscar varios contextos en la balanza para que podamos equilibrar nuestra vida. Si todo está equilibrado, yo creo que vamos a ser muy buenos abogados. Y por último, nunca es ser y siempre buscar ser cada día mejor persona, ¿no? Porque podemos ser muy buenos, grandes abogados, pero si somos malas personas, poco o nada, pues contribuimos a la sociedad, ¿no? Más bien podemos utilizar la profesión para hacer artimañas jurídicas en contra de la justicia, por ejemplo. Pero si somos personas correctas, creo que siempre vamos a estar buscando luchar realmente, como dice la carrera, por la justicia. Bueno, doctor Chávez, le agradezco mucho por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus palabras, por permitirnos conocerlo, por este muy bonito consejo, bueno, múltiples consejos que nos ha dado, que por supuesto muy importante escucharlo y ponerlos en práctica en nuestro día a día. Y finalmente les agradezco a todos por su atención, les agradezco a todos por su tiempo, y recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muchas gracias con todos.